Hola muchachos, hoy vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que nosotros hemos visto en clase respecto a la literatura española medieval y renacentista y barroca, ¿ok? Entonces, haciendo un pequeño contexto histórico de lo que sucedía en el medioevo, recordemos que el medioevo es la época que va entre el siglo V y el siglo XV, después de la caída del Imperio Romano en Occidente, ¿ok? Entonces, en esa época se dan ciertas situaciones que permiten que la literatura o que el arte sea de determinadas maneras. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el Imperio Romano cayó bajo el dominio de unos grupos germanos que se hacían, que los llamaban bárbaros. En el caso de España, España cayó bajo el poder de un grupo, una tribu germana que se llamaban los visigodos. ¿Listo? Entonces, al caer el Imperio Romano, eh, todas las diferentes partes que fueron Francia, Italia, España, Portugal, que hacían parte del Imperio Romano de Occidente en esa época, tenían su propio idioma, que era obviamente el latín, que provenía de Roma, y tenían sus idiomas vernáculos. ¿Qué quiere decir vernáculos? Los idiomas propios de las tribus que vivían en esos lugares o de las personas que vivían en esos lugares. Entonces esos idiomas se fueron uniendo en principio el latín con los idiomas vernáculos de cada uno de los sitios donde ellos estaban, y después ya cuando llegaron los visigodos, y en el caso de España además también llegaron los musulmanes, eh, esos idiomas se fueron uniendo todos, de tal manera que en España las diferentes zonas de la región, de la península, tenían su propio idioma, ¿ok? Eh, cuando ya va llegando el final del medioevo, los reyes católicos de Castilla logran hacer una reunificación de toda la zona de España, logrando hacer que los musulmanes se vayan de las tierras españolas. Sin embargo, pues de todas formas, como duraron tantos siglos los musulmanes dentro de las tierras españolas, la, el idioma y muchas de las costumbres árabes quedaron en la cultura española. ¿Ok? Entonces, bien, esa es una de las partes respecto al contexto histórico del medioevo en Europa y particularmente en España, que es lo que nos corresponde en este momento. Además de eso, todas las tribus germanas que dominaron en la época, o bueno, que derrocaron el Imperio Romano, ellos tenían sus propias formas culturales y era básicamente el feudo. De ahí fue que provinieron los reyes, la nobleza y esa pirámide social que existía en esa época, que era que el rey estaba arriba y él era el dueño de todas las tierras. Más abajo estaban los nobles y el clero, ¿ok? A ellos servían al rey, tenían riquezas. ¿Por qué? Porque el rey a ellos les había otorgado tierras, y al otorgarles tierras, pues obviamente les había otorgado personas que iban a trabajar en esas tierras. Esos eran los campesinos, y más adelante, al finalizar la época medieval, empezó a gestarse la burguesía. La burguesía eran artesanos o personas que tenían un oficio diferente al labrado de la tierra, y ellos fueron conformando ciudades, ¿ok? En esas ciudades o villas, como los llamaban antiguamente, empezó a desarrollarse pues ya una cierta civilización y sociedad un poco diferente a lo que se venía dando hasta el momento. A los nobles pues realmente no les gustaba mucho la idea de que estuvieran todas las personas reunidas en villas, y empezaron a llamarlos villanos. Villano significa que proviene de una villa, pero pues como a los nobles eso les parecía malo y generalmente
tendían a decir que las personas villanas iban a hacer cosas malas. Por eso en este momento la palabra villano tiene la connotación de ser una persona mala. Pero en realidad villano es solamente una persona que proviene de una villa. Y eso es todo. Ahora, teniendo esa jerarquía social, pues obviamente las personas campesinas estaban en la miseria. Por lo general, ellos cultivaban, pero no cultivaban su propia tierra. Y ellos cultivaban, pero no cultivaban su propia comida. Entonces, todo lo que ellos tenían, se lo tenían que dar a los nobles, y los nobles se lo daban a los reyes. Y los reyes gastaban toda esa riqueza, pues obviamente en sus lujos y en las guerras, que en ese momento se estaban dando las guerras cruzadas, ¿ok? Entonces teníamos los cruzados de la parte de España, Portugal, Francia, Italia, y los cruzados de la parte de Inglaterra, Alemania, Austria, Hungría y toda esa zona. Entonces, los de la zona española, francesa, italiana eran los caballeros templarios, y por el lado de Alemania, Austria y todos ellos eran los caballeros teutones, ¿ok? Entonces ellos iban a Jerusalén a pelear para liberar a Jerusalén y para sacar de allá a los infieles musulmanes, ¿ok? Mientras que los musulmanes decían lo mismo, pero de los cristianos, tenían que sacar y derrotar a los cristianos, a los infieles cristianos, de las tierras de Jerusalén. Entonces, básicamente, buena parte del medioevo duró en ese contexto de las guerras de las cruzadas, ¿ok? ¿Eso a qué nos lleva? En la parte de la literatura nos lleva a ver al caballero, al cruzado, al que se vaya a la guerra, como un héroe, ¿listo? Y esos héroes van a ser parte de la literatura que se va a empezar a desarrollar en esa época, ¿listo? Entonces, cuando ya pasamos a hablar de la literatura del medioevo, nosotros tenemos básicamente tres géneros: el género lírico, el narrativo y el dramático. El género lírico fue el que más se desarrolló en la época medieval. Teníamos dos mesteres o dos trabajos, por decirlo de alguna manera, en los que se dividía la parte lírica, que eran el mester de clerecía y el mester de juglaría, ¿ok? El mester de clerecía, como su nombre nos indica, implica que eran los clérigos los que estaban a cargo de este mester. Los clérigos eran realmente los dueños de toda la parte científica, de todo el conocimiento. En el medioevo realmente no hubo mucha socialización de la parte científica y de la instrucción hacia la gente del común. Los únicos instruidos eran los reyes y la nobleza, pero pues en realidad a la nobleza no le interesaba mucho, así que los más instruidos realmente eran los clérigos. Ellos eran los que tenían todos los libros, todo el conocimiento de astronomía, de física, de filosofía. Ellos eran los que conocían los clásicos griegos y romanos, y ellos habían hecho que todo ese conocimiento solamente fuera para ellos, de tal manera que la poesía culta solamente la podían realizar ellos, los clérigos. Entonces, dentro del mester de clerecía, ese fue desarrollado básicamente hacia el siglo XIII, ¿listo? Los clérigos por esa misma época empezaron a desarrollar las universidades en las cuales casi siempre lo que enseñaban era teología y algo de filosofía, pero muy, muy guiada hacia la parte de Dios y de Jesucristo. Y obviamente estaba dirigida solamente a los hombres de la nobleza, no a las mujeres. Ellos desarrollaron formas poéticas cultas, pues por lo mismo que les estoy diciendo. ¿Eso qué significa? Que esos poemas o esos escritos que ellos tenían estaban escritos en latín y en lenguas romances, es decir, lenguaje culto. A diferencia de los juglares de los mesteres de juglaría, que ellos tenían el lenguaje común del pueblo, ¿ok? Y ellos
los sacerdotes, los clérigos, utilizaban una cosa que llamaban cuadernavía. ¿Eso qué significa? Que la poesía hecha por los clérigos tenía una métrica específica y una rima específica, mientras que los poemas hechos por los juglares no tenían esa métrica. ¿Ok? Ahorita explico por qué. A pesar de que la mayoría de los temas clericales eran sobre Dios, sobre la Virgen y sobre Jesucristo, también ellos llegaron a tocar temas de héroes de la época, que eran caballeros, pero pues obviamente eran moralizantes, es decir, como en esa época el caballero tenía que tener honor, tenía que tener ciertas características y entre ellas era su amor profundo hacia su mujer y especialmente hacia la religión, porque ellos eran enviados para evangelizar. Entonces la poesía heroica que llegaban a hacer los clérigos era precisamente respecto a esos héroes que llegaban a evangelizar.